Un adolescente en silla de ruedas huye de casa tras años de silencio y una fuerte discusión con su padre. En las calles de la ciudad descubre el verdadero peso de la exclusión y la soledad, hasta que una niña callejera de solo 9 años lo sorprende. Viviendo en mundos opuestos, ambos encuentran refugio el uno en el otro, en medio del caos y el dolor. Esa improbable amistad cambiará para siempre el significado de familia para todos los involucrados. El ático en el barrio de Salamanca reflejaba el éxito de Ricardo Fernández, fundador de RF Technologies, una de las empresas de software más prometedoras de España. Los paneles de cristal del dúplex de 400 metros ofrecían una vista privilegiada de Madrid, aquel mar de hormigón que parecía no tener fin. Dentro de aquel espacio impecablemente decorado, todo funcionaba con perfección tecnológica. Las cortinas se abrían solas, la temperatura era siempre agradable e incluso la cafetera comenzaba a funcionar en el momento exacto en que la alarma sonaba. Todo perfecto, todo controlado, excepto el corazón de Mateo. Sentado en su silla de ruedas automatizada, el chico de 15 años observaba la ciudad por la ventana de su habitación. Los ojos negros e inquietos, herencia de la madre que hacía 5 años ya no estaba presente, recorrían el paisaje sin realmente verlo. En sus manos, arrugado de tanto ser releído, estaba el sobre que lo cambiaría todo. «Mateo, ¿ya estás listo?» La voz grave de Ricardo resonó por el pasillo. El chico guardó rápidamente el sobre debajo de la almohada. Su corazón se aceleró. Hacía 3 semanas que había recibido aquella carta y todavía no tenía el valor de mostrársela a su padre. «Estoy terminando», respondió ajustándose la camisa del uniforme del colegio privado más caro de la ciudad. Ricardo apareció en la puerta, impecable en su traje italiano hecho a medida. A sus 47 años mantenía la forma física de alguien más joven, compensando las noches de insomnio y el estrés de los negocios con sesiones diarias en el gimnasio privado instalado en el piso de abajo. «El chofer ya está esperando. Tu desayuno está en la mesa». El mismo ritual de todas las mañanas, las mismas frases, la misma mirada que Mateo conocía bien. Una mezcla de amor, culpa y esa lástima disimulada que tanto detestaba. En la mesa del desayuno, Mateo masticaba sin ganas el pan integral. Observaba a su padre revisar correos electrónicos en la tablet, respondiendo mensajes con la eficiencia que lo hizo famoso en el mercado. Era como si estuvieran en mundos paralelos, compartiendo el mismo espacio físico, pero emocionalmente distantes años luz el uno del otro. «Papá». Ricardo levantó los ojos por un momento. «¿Sí?» Mateo dudó. Quizás fuera el momento. Quizás debería mostrarle la carta. «Nada, olvídalo». El silencio volvió a imperar, llenado solo por el ruido de los cubiertos y el discreto zumbido de los aparatos electrónicos que rodeaban sus vidas. Aquella tarde, después de que el chofer lo dejara en casa tras las clases, Mateo encontró a su padre inesperadamente en el apartamento. Ricardo raramente volvía antes de las 9 de la noche, y su presencia fuera del horario habitual dejó al adolescente inmediatamente alerta. «¿Ha pasado algo?», preguntó Mateo, maniobrando la silla hacia el salón. Ricardo estaba de pie, junto a la mesa de centro. En sus manos el sobre que Mateo había escondido bajo la almohada. El tiempo se detuvo. «¿Qué es esto, Mateo?». La voz de Ricardo era controlada, pero Mateo conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando algún empleado cometía un error grave. «¿Cómo tú...?» Rita estaba arreglando tu habitación y lo encontró. «¿Por qué me lo has ocultado?». Mateo sintió que la cara le ardía. La asistenta. «Claro. Debería haberlo escondido mejor. Iba a contártelo». «¿Cuándo?». Ricardo abrió el sobre, sacando el papel oficial con el membrete del Programa Nacional de Jóvenes Escritores, edición especial Superación. «Fuiste aceptado hace 3 semanas. 3 semanas, Mateo». El chico respiró hondo, buscando valor. Sabía que no te iba a gustar. «¿Y por qué no me gustaría que mi hijo fuera seleccionado para un programa de escritura?». «Porque es un programa para personas con discapacidad». La voz de Mateo se elevó, liberando toda la frustración acumulada. «Y tú odias cuando hablo de eso.
Odias cualquier cosa que recuerde que soy así. Ricardo palideció. Eso no es verdad. Sí que lo es. Construiste rampas en cada rincón de este apartamento. Compraste la silla más cara del mercado, contrataste a los mejores fisioterapeutas, pero nunca, nunca hablas del accidente. Nunca mencionas cómo era yo antes. Como si te avergonzaras. No me avergüenzo de ti. La voz de Ricardo tembló ligeramente. Entonces, ¿por qué cambiaste todo el apartamento, pero nunca más me llevaste a nadar? ¿Por qué apartaste a todos los amigos de aquella época? ¿Por qué nunca preguntas cómo me siento? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a su hijo como si lo viera por primera vez. «Déjame leer el texto que enviaste», dijo finalmente, volviendo al sobre. No, pero era demasiado tarde. Ricardo ya estaba leyendo el ensayo que Mateo había escrito, titulado La ciudad invisible. A medida que leía, el rostro de Ricardo se endurecía. Mateo había escrito sobre cómo las personas con discapacidad eran invisibilizadas en la ciudad, sobre las aceras rotas, la falta de rampas, las miradas de lástima. Pero también había escrito sobre su propio invisible personal, la soledad dentro de casa, el padre que lo veía como un problema a solucionar con dinero y tecnología, nunca como un adolescente con sueños y frustraciones. «¿Realmente te sientes así?», preguntó Ricardo después de terminar, su voz extrañamente contenida. «Es solo un texto». Mateo desvió la mirada. «No, no lo es. Es como me ves, como un villano, como alguien que te mantiene en una prisión dorada». «Papá, yo no quise decir...» «¿Me acusas de nunca hablar del accidente? ¿Quieres saber por qué? Porque fue mi culpa». La voz de Ricardo estalló, haciendo que Mateo retrocediera con la silla. «Yo insistí en que saltaras desde aquella plataforma. Yo dije que era seguro. Yo destrocé tu vida, Mateo». Las palabras cayeron como bombas en el silencio del salón. 5 años de culpa reprimida, de dolor no compartido, desbordándose de una vez. «¿Crees que me avergüenzo de ti? Me avergüenzo de mí. Cada rampa en este apartamento, cada adaptación, me recuerda mi fracaso como padre. Y ahora escribes esto, exponiendo nuestra vida a extraños. ¿Para conseguir qué? ¿Lástima? Reconocimiento». Mateo sintió las lágrimas correr por su rostro. «Solo quería que me escucharan. Alguien. Tú. ¿Que te escucharan o humillarme públicamente? No es sobre ti, es sobre mí, sobre cómo me siento. Pues que sepas que mientras escribías sobre lo terrible que soy, yo estaba negociando con los mejores médicos de Estados Unidos para nuevas terapias experimentales. Mientras me acusabas de encerrarte, yo estaba luchando para darte una oportunidad de volver a caminar». Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «Yo nunca pedí eso. No hacía falta que lo pidieras. Es mi obligación. Tu obligación. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una obligación?». La discusión escalaba. Años de silencio transformados en gritos, palabras afiladas como cuchillos hiriendo profundamente. «Vas a rechazar esa plaza», declaró Ricardo finalmente. «No voy a permitir que te expongas de esa forma, que te victimices». Fue la gota que colmó el vaso. «No eres tú quien decide», gritó Mateo, girando la silla hacia la puerta. «Voy a participar, quieras o no. Mientras vivas bajo mi techo. Entonces quizás ya no debería vivir aquí». Antes de que Ricardo pudiera responder, Mateo ya estaba en el ascensor, bajando a la planta baja, con nada más que el móvil en el bolsillo y el corazón destrozado en el pecho. El sol comenzaba a ponerse cuando Mateo atravesó las puertas de espejo del lujoso complejo Elysian Towers. Don Julio, el conserje que lo conocía desde pequeño, abrió los ojos como platos al verlo salir solo. «Mateo, ¿dónde está el chofer? ¿Sabe tu padre que sales?» «Está todo bien, don Julio. Solo voy ahí a la plaza». La mentira escapó fácil, a pesar del corazón latiendo acelerado. Mateo nunca había salido solo. Siempre con el chofer, o con la fisioterapeuta, o con su padre. Siempre protegido, siempre observado. «¿Estás seguro, muchacho? Puedo llamar al señor Fernández y...» «No». Mateo respiró hondo, controlando el tono. «Por favor, vuelvo enseguida». Julio dudó,
pero acabó asintiendo. Al fin y al cabo, la plaza estaba a menos de 100 metros. ¿Qué peligro podía haber? En cuanto dobló la esquina, lejos de los ojos vigilantes del conserje, Mateo sintió la primera oleada de libertad. Y justo después, el primer obstáculo, una acera irregular, con baldosas rotas y sin rampa en el bordillo. Exactamente el tipo de barrera que había descrito en su texto. Mateo ajustó los controles de la silla motorizada, agradeciendo mentalmente a su padre por haber invertido en un modelo que podía superar pequeños obstáculos. Pero a medida que se alejaba del exclusivo barrio de Salamanca, las dificultades aumentaban exponencialmente. Los peatones pasaban apresurados, algunos desviándose bruscamente como si la silla fuera invisible, otros lanzando esa mirada de lástima que tanto detestaba. Un ejecutivo hablando por el móvil casi choca con él, lanzándole una mirada irritada como si Mateo estuviera estorbando. «¿A dónde crees que vas, chaval?», preguntó el hombre, impaciente. «Perdón», murmuró Mateo automáticamente retrocediendo la silla. Años de educación formal y el habitual aislamiento social le dificultaban confrontar a extraños. Mientras avanzaba por el paseo de la Castellana, el tráfico intenso y la arquitectura imponente de los rascacielos le recordaron a Mateo que estaba en el corazón financiero de Madrid. Su padre tenía una oficina en esa misma avenida, y por un momento, Mateo sintió el impulso de ir hasta allí. Pero no. Ricardo probablemente lo trataría como a un niño fugitivo, arrastrándolo de vuelta al apartamento sin realmente escucharlo. El sol desaparecía rápidamente, y con él la seguridad que la luz del día proporcionaba. Las calles comenzaban a vaciarse de trabajadores y a llenarse de personas en situación de vulnerabilidad, buscando un lugar para pasar la noche. Mateo notó las miradas curiosas que atraía. Una silla de ruedas electrónica de última generación no era algo común en esa parte de la ciudad, especialmente conducida por un adolescente solo. Mientras avanzaba, la batería de la silla comenzó a dar señales de agotamiento. Mateo nunca había necesitado preocuparse por eso antes. Rita siempre ponía la silla a cargar todas las noches, otro de los muchos detalles invisibles que componían su vida protegida. El estómago le rugió, recordándole que no había cenado. De hecho, ni siquiera había comido bien el desayuno. Tal era la ansiedad por la carta descubierta. Revisó el móvil. 10 llamadas perdidas de Ricardo y 3 mensajes. «Mateo, ¿dónde estás? Vuelve inmediatamente». «Voy a buscarte. Dime dónde estás». «Mateo, por favor, estoy preocupado». Apagó el teléfono. No quería ser rastreado. No quería volver. Todavía no. La noche caía por completo cuando Mateo se vio entrando en una parte de la ciudad que no conocía. Las calles estaban mal iluminadas, los edificios eran más antiguos, grafitis cubrían muros desconchados. Estaba en la zona de Lavapiés, un barrio tradicional que poco a poco se había transformado en una mezcla cultural peculiar. La batería de la silla ahora parpadeaba en un rojo alarmante. Sin pensar mucho, Mateo giró en una calle lateral buscando algún establecimiento donde pudiera pedir ayuda. Fue cuando escuchó: Playboy, estás perdido. 3 chicos se acercaron, y Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había estado en una situación como aquella. En el colegio privado los compañeros podían ser crueles con comentarios velados, pero jamás representaban una amenaza física. «Solo estoy de paso», respondió, intentando mantener la voz firme. «De paso con esa silla tan chula, debe valer una pasta», comentó el más alto de los 3, rodeando a Mateo como un depredador. «¿Qué tal si nos la prestas para dar una vuelta?» Mateo intentó retroceder, pero la silla emitió un pitido de alerta. La batería estaba casi agotada. «Por favor, solo quiero irme». «Ah, te irás, sí, pero sin la silla y sin ese móvil tan guay», dijo el segundo chico extendiendo la mano. Fue entonces cuando una voz femenina, fuerte y decidida, interrumpió la escena. «¿Qué creéis que estáis haciendo con el chico?» Una señora de unos 60 años, pelo canoso, recogido en un moño y delantal todavía atado a la cintura, estaba parada a unos metros. En las manos sostenía lo que parecía ser un palo de escoba. «No se meta, doña Elena», gritó uno de los chicos. «Claro que me meto. Este niño está delante de mi restaurante. Largo de aquí antes de que llame al sargento Bueno».
Está cenando aquí hoy, ¿sabíais? La mención al policía pareció surtir efecto. Los chicos retrocedieron, no sin antes lanzar miradas amenazantes a Mateo. «Hoy tienes suerte, Playboy», murmuró el más alto, alejándose con sus compinches. La señora se acercó, el semblante serio reemplazado por una expresión de preocupación. «Chico, ¿qué haces solo por aquí? ¿Y en esa silla estás perdido?» Mateo tragó saliva, la adrenalina todavía corriendo por sus venas. «Yo me fui de casa. Me peleé con mi padre». Doña Elena suspiró, meneando la cabeza. «Y viniste a parar justo al lavapiés, ¿eh? No es lugar para que un niño como tú ande solo de noche. Ven, entra, vamos a cargar esa silla antes de que se pare del todo». El pequeño restaurante japonés era acogedor, con solo 5 mesas y una barra. El olor a especias orientales llenaba el aire, trayendo un extraño consuelo a Mateo. En la pared, fotos en blanco y negro mostraban lo que parecía ser la historia del lugar a través de las décadas. «Siéntate ahí en ese rincón», indicó doña Elena. «Voy a buscar un enchufe para esa silla y a traerte algo de comer. Tienes cara de no haber comido en horas». Mateo obedeció, conectando la silla a un enchufe cercano a la pared. El único cliente, un señor de rasgos japoneses que debía tener más de 80 años, observaba la escena con curiosidad silenciosa. «Toma». Doña Elena colocó un plato de ramen humeante frente a Mateo. «Come mientras está caliente». El sabor del caldo reconfortante fue como un abrazo que Mateo no sabía que necesitaba. Mientras comía, notó que doña Elena lo observaba con atención, como si evaluara la situación. «Gracias», murmuró entre cucharadas. «Me ha salvado la vida». Doña Elena esbozó una pequeña sonrisa. «Exageraciones de adolescente, pero me alegro de haber ayudado. Ahora cuéntame, ¿de dónde te has escapado? Por la silla y la ropa, apuesto a que no eres de por aquí». «Vivo en Salamanca, con mi padre». Los ojos de la señora se abrieron de par en par. «¿Salamanca? Vaya, has venido de lejos, ¿eh? ¿Y tu madre?» Mateo bajó los ojos al plato. «Falleció hace 5 años, accidente de coche». Un silencio comprensivo se cernió entre ellos. Doña Elena respiró hondo. «¿Y por qué la pelea con tu padre?» Por alguna razón, quizás por el cansancio, el hambre o la amabilidad inesperada de aquella extraña, Mateo sintió que la barrera emocional se rompía. Le contó sobre la carta, sobre el programa de escritura, sobre los años de silencio y resentimiento, sobre la vida en la prisión dorada donde todo funcionaba perfectamente, excepto los corazones de las personas que vivían allí. Mientras hablaba, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Estaba siendo realmente escuchado, sin juicios, sin interrupciones, sin intentos de arreglar lo que estaba roto, solo escuchado. «Así que es eso», concluyó secándose una lágrima rebelde. No podía seguir allí. Doña Elena suspiró, apoyando sus brazos arrugados en la mesa. «Sabes, chico, en esta vida he visto a mucha gente huir, de casa, de problemas, de sí mismos, pero al final siempre descubrimos que algunas cosas nos siguen vayamos donde vayamos». Un pitido de la silla indicó que la batería comenzaba a cargarse, rompiendo momentáneamente el clima de la conversación. «Tu padre debe de estar preocupado», continuó la señora. «¿No quieres llamarlo?» Mateo negó con la cabeza. «Todavía no. Necesita entender que no puede controlarlo todo, que yo tengo voz». Doña Elena sonrió comprensivamente. «Y la tienes, una voz fuerte. Se nota por cómo hablas, por cómo escribes, pero sabes, a veces los padres también necesitan tiempo para aprender a escuchar, especialmente los padres que han perdido mucho». La puerta del restaurante se abrió y un viento frío de la noche entró junto con una figura pequeña y ágil, una niña que no debía tener más de 9 años, pelo rizado recogido en una coleta mal hecha, ropa gastada pero limpia. «¡Fía!», exclamó doña Elena, una expresión de alivio en su rostro. «Ya me estaba preocupando. Es tarde». La niña sonrió, revelando la falta de un diente frontal, y se acercó a la mesa. Sus ojos oscuros, vivos y curiosos, se fijaron inmediatamente en Mateo y su silla de ruedas. «¿Quién es él?», preguntó directamente, con la sinceridad cruda de los niños. «Un cliente que necesitaba ayuda», respondió doña Elena.
Mateo, esta es Sofía, pero todo el mundo la llama Fía. La niña le tendió la mano con una formalidad cómica para alguien tan pequeño. Encantada. ¿Por qué estás en una silla de ruedas? Fía, la reprendió doña Elena. ¡Qué falta de educación! Mateo sonrió, estrechando la mano pequeña y callosa. Había algo en esa franqueza directa que era extrañamente refrescante después de años de gente evitando el tema. No pasa nada, dijo él. Tuve un accidente cuando tenía 10 años. No puedo caminar. Fía asintió, procesando la información sin drama. Entendido. ¿Y qué haces aquí solo? ¿Dónde están tus padres? Me he escapado de casa, respondió Mateo con una franqueza que lo sorprendió incluso a él mismo. Había algo en la presencia de esa niña que hacía imposible mentir o dorar la píldora. Fía abrió los ojos de par en par, repentinamente interesada. ¿Igual que yo? Fía, intervino doña Elena de nuevo, colocando un plato de comida delante de la niña. Come primero, luego hablas. Mateo observó mientras la niña devoraba el ramen con una voracidad que denunciaba hambre de verdad, no solo el apetito casual que él había sentido. Sofía comía como quien no sabe cuándo será su próxima comida, un concepto extraño para alguien que creció con una nevera siempre llena y una asistenta preparando 3 comidas al día. ¿Tú también te escapaste de casa?, preguntó Mateo cuando ella finalmente hizo una pausa para respirar. Fía se encogió de hombros, como si discutiera el tiempo. Hace ya 3 años, pero doña Elena me deja dormir en el almacén del restaurante cuando hace mucho frío o llueve. 3 años. Eso significaba que tenía solo 6 cuando empezó a vivir en la calle. Mateo sintió algo oprimirle el pecho. Su fuga de unas pocas horas parecía insignificante en comparación con la realidad de esa niña. ¿Dónde están tus padres? Doña Elena le lanzó una mirada de advertencia, pero a Fía no pareció molestarle la pregunta. Mi madre se fue. Mi padre dudó, buscando las palabras correctas. Bebió hasta que se puso enfermo. La asistenta social vino a buscarme, pero me escapé del centro de acogida. Allí era peor. La simplicidad con la que narraba su tragedia personal dejó a Mateo sin palabras. Mientras él vivía protegido en su ático, quejándose del silencio y la sobreprotección, esa niña luchaba a diario por sobrevivir. ¿Y ahora? ¿Vives sola? Fía sonrió orgullosa. Tengo mis sitios. Conozco a todo el mundo aquí en Lavapiés. Don Kenji me da las sobras de la pescadería. Doña María me deja usar el baño de su tienda. Y está la gente del puesto de empanadillas que siempre me guardan las que sobran del día. Mateo se dio cuenta de que ella había construido su propia red de protección, creando vínculos con los comerciantes locales, una estrategia de supervivencia impresionante para alguien tan joven. ¿Y la policía? ¿Los asistentes sociales? Sé esconderme, respondió ella con una sonrisa pícara. Nadie me pilla si no quiero. Doña Elena suspiró, sirviendo té para los 3. Ya he intentado convencer a esta niña de que acepte ayuda, de que vaya a una familia de acogida, pero es más terca que una mula. No confío en los adultos, declaró Fía, tomando un sorbo de té. Sin ofender, doña Elena. ¿Y en mí?, preguntó Mateo sorprendiéndose de su propia osadía. ¿Confías en mí? Fía lo estudió con sus ojos perspicaces. Tú todavía no eres un adulto, y estás en una silla de ruedas. No puedes hacerme daño aunque quieras. La sinceridad cortante de la niña le arrancó una risa genuina a Mateo, la primera en mucho tiempo. Justo. Afuera la noche avanzaba. El último cliente se había ido, y doña Elena comenzó a limpiar las mesas, preparándose para cerrar el restaurante. «¿Y ahora, Mateo, qué piensas hacer?», preguntó la señora, mientras barría el suelo. «Tu silla ya está casi cargada». La realidad cayó sobre él como un jarro de agua fría. En su huida impulsiva, no había planeado nada más allá de salir de casa. No tenía a dónde ir, no tenía suficiente dinero, y la ciudad de noche era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. «Yo no lo sé», admitió, avergonzado. Fía, que ahora lamía un pequeño cuenco de helado que doña Elena le había ofrecido como postre, levantó la cabeza con interés. «Puedes quedarte en mi escondite», ofreció, sorprendiendo tanto a Mateo como a doña Elena. «Hay sitio para la silla. Está debajo de la marquesina de la antigua librería a 3 calles de aquí.
Nadie se mete allí porque el dueño del edificio me deja estar. —¡Fía! Doña Elena parecía escandalizada. —El chico no puede dormir en la calle. Tiene casa, tiene familia. —Pero se ha escapado —argumentó Fía como si eso lo explicara todo. Mateo se sintió dividido entre la risa y las lágrimas ante la lógica infantil, pero innegablemente cierta. —Mira, Mateo. Doña Elena se sentó frente a él, el rostro marcado por arrugas de preocupación. —Entiendo que estés dolido con tu padre. De verdad que lo entiendo. Pero las calles de Madrid no son lugar para un chico como tú, especialmente un tullido. —¿Es eso? —interrumpió Mateo, la frustración regresando. Todo el mundo cree saber qué es lo mejor para mí. Todo el mundo cree que no puedo valerme por mí mismo. No es eso, hijo, es que puede quedarse conmigo, insistió Fía. Yo lo cuido. La declaración, viniendo de una niña de la calle de 9 años, debería sonar absurda, pero había tanta convicción en esa pequeña voz que incluso doña Elena dudó. —¿Ves? Hasta ella cree que necesito protección —murmuró Mateo. Fía puso los ojos en blanco. Todo el mundo necesita protección, tonto. Hasta yo. La diferencia es que yo conozco los peligros y tú no. Tú tienes la silla chula, pero no sabes dónde están los agujeros de las aceras, dónde se ponen los rateros, qué policías son majos y cuáles no. La perspicacia de la niña lo dejó momentáneamente sin argumentos. Tiene razón, coincidió doña Elena suspirando. No conoces la ciudad real, Mateo, no como ella la conoce. El orgullo en los ojos de Fía era evidente. Se irguió en la silla, saboreando el reconocimiento de su experiencia. Si de verdad quieres quedarte fuera de casa esta noche, puedo prepararte un colchón aquí en el restaurante, ofreció doña Elena. Pero mañana por la mañana llamas a tu padre. ¿De acuerdo? Antes de que Mateo pudiera responder, su móvil sonó. El nombre de Ricardo parpadeaba en la pantalla, junto con la foto de los dos en un raro momento feliz, durante un viaje a Tenerife, 3 años atrás. Fía espió la pantalla. ¿Es tu padre? Mateo asintió, dejando que el teléfono sonara. ¿Por qué no contestas?, preguntó la niña, curiosa. Porque me obligará a volver a casa. ¿Y tan malo es allí? Fía inclinó la cabeza, genuinamente confundida. ¿Tienes comida, cama, ducha caliente? Tengo todo eso. Entonces, ¿cuál es el problema? La simple pregunta golpeó a Mateo como un puñetazo. ¿Cómo explicarle a una niña que vivía en la calle que su prisión estaba hecha de lujo y sobreprotección? ¿Cómo justificar su huida cuando se comparaba con la brutal realidad de ella? El problema es que... Buscó las palabras adecuadas. Mi padre no me escucha. No me ve de verdad. Desde el accidente me trata como si fuera de cristal, como si no pudiera hacer nada solo. Consideró Fía, lamiendo los restos de helado de la cuchara. Suena aburrido, pero al menos se preocupa, ¿no? Al mío ni le importaba si comía o no. De nuevo, la cruda simplicidad de la observación dejó a Mateo sin respuesta. El teléfono dejó de sonar, solo para empezar de nuevo segundos después. Esta vez era el número de don Julio, el conserje. «Creo que tu padre ya te está buscando», comentó doña Elena. «Debe de estar desesperado a estas alturas». Mateo dudó, el dedo suspendido sobre el botón de responder. Una parte de él quería continuar la huida, demostrar que podía sobrevivir solo. Otra parte comenzaba a reconocer la insensatez de su actitud impulsiva. «Si no quieres hablar con él, hablo yo», ofreció doña Elena. «Le digo que estás a salvo, que puedes pasar la noche aquí y mañana habláis con calma». Antes de que pudiera decidir, la puerta del restaurante se abrió violentamente. Un hombre alto, de traje arrugado y expresión atormentada, irrumpió en el local. Ricardo Fernández parecía haber envejecido 10 años en pocas horas. «¡Mateo!», exclamó al ver a su hijo, una mezcla de alivio y furia en su voz. «Gracias a Dios». Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Cómo me has encontrado?» «El GPS de tu móvil», respondió Ricardo acercándose. «¿Tienes idea del susto que me has dado? ¿Del peligro que has corrido? Ya he llamado a la policía, a los hospitales, estaba a punto de avisar a los medios». Fía, instantáneamente alerta como un animal salvaje ante un depredador, retrocedió para ponerse detrás de doña Elena.
La mención de la policía era todo lo que necesitaba oír para activar su instinto de huida. «Cálmese, señor», intervino doña Elena, interponiéndose entre padre e hijo. «Su chico está bien. Ha comido, ha descansado. La silla está casi cargada. No hace falta todo este escándalo». Ricardo pareció percatarse de la señora por primera vez. «¿Y usted es...?» «Elena Tanaka, dueña de este restaurante. Su hijo tenía problemas ahí fuera. Unos delincuentes querían robarle la silla. Lo traje para adentro». El semblante de Ricardo palideció al oír sobre el peligro que Mateo había enfrentado. «Dios mío, yo... Gracias, señora. No sé cómo agradecérselo». «Agradézcalo no gritándole a su hijo», respondió ella directa. «Al menos no aquí en mi establecimiento». Mateo observó, atónito, cómo la pequeña señora japonesa se enfrentaba a su padre, el poderoso Ricardo Fernández, que hacía temblar a ejecutivos en reuniones, como si fuera un cliente indisciplinado más. Ricardo respiró hondo, visiblemente tratando de controlarse. Entonces, para sorpresa de Mateo, se arrodilló junto a la silla de ruedas, quedando a la altura de los ojos de su hijo. «¿Estás bien?», preguntó, la voz ahora más suave, casi quebrándose. «¿Te han hecho daño?». «Estoy bien, papá», murmuró Mateo, desconcertado por la demostración pública de vulnerabilidad de su padre. «Doña Elena me salvó, y Fía también me ayudó». «¿Fía?». Mateo se giró buscando a la niña, pero había desaparecido. «¿A dónde ha ido?», le preguntó a doña Elena. La señora suspiró. Probablemente salió por la puerta de atrás cuando vio entrar a su padre. «Tiene problemas con las autoridades». Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿Quién es esa niña?». «Una niña de la calle», explicó doña Elena, comenzando a recoger los cuencos de la mesa. «Vive sola desde los 6 años. Conoce cada esquina de Lavapiés como la palma de su mano». «¿6 años?». Ricardo parecía horrorizado. «¿Y nadie hace nada?». «Mucha gente ya ha intentado ayudar, pero huye de las instituciones. Tiene miedo de que la lleven lejos de aquí, de la poca seguridad que ha construido. Así que la gente de la comunidad la cuidamos como podemos. Un poco de comida por aquí, un sitio para dormir por allá cuando hace mucho frío». Mateo observó cómo la expresión de su padre cambiaba, algo parecido a la comprensión cruzando su mirada. «¿Es de ella de quien hablaba su hijo? ¿La que lo ayudó?». Doña Elena asintió. «Fía tiene un corazón enorme a pesar de todo lo que ha pasado. Vio a su hijo con problemas y quiso ayudar. Hasta le ofreció su apartamento para que pasara la noche». Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de los labios de Ricardo, la primera que Mateo veía en días. «¿Apartamento?». «El lugar donde duerme, debajo de la marquesina de una librería abandonada, a 3 calles de aquí». La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión sombría. Mateo conocía esa mirada. Su padre estaba procesando información, conectando puntos, probablemente pensando en alguna solución práctica para un problema complejo, como siempre hacía. «Quiero darle las gracias», dijo Ricardo levantándose. «A usted y a la niña. Ayudaron a mi hijo cuando yo no pude. ¿Cuánto le debo por la cena y puedo dejar algo para la chica?». Doña Elena negó con la cabeza. «No tiene que pagar nada. Ha sido un placer conocer a su hijo. Es un buen chico, educado, inteligente. En cuanto a Fía, no acepta limosnas. Es muy orgullosa. Pero si de verdad quiere ayudar, el restaurante abre todos los días, menos los lunes. Ella siempre aparece para cenar». Ricardo asintió pensativo. Luego se volvió hacia Mateo. «¿Vamos a casa? El chofer está esperando fuera». Mateo dudó. Una parte de él todavía se resistía, todavía quería demostrar su punto. Pero el encuentro con Fía había puesto muchas cosas en perspectiva. «Solo si hablamos de verdad cuando lleguemos», propuso, firme, sin gritos, sin acusaciones, solo hablar. Para su sorpresa, Ricardo aceptó de inmediato. «Prometido, tenemos mucho de qué hablar». Mientras Mateo desconectaba la silla del enchufe, agradeciendo de nuevo a doña Elena, no pudo evitar mirar hacia la puerta de atrás, imaginando a dónde habría ido Fía. Había algo en esa niña, una fuerza, una resiliencia, una sabiduría callejera que lo intrigaba profundamente. «¿Podemos volver mañana?»,
le preguntó a Ricardo mientras salían del restaurante. Quiero ver a Fía de nuevo, darle las gracias como es debido. Ricardo miró a su hijo, una expresión extraña en su rostro, como si estuviera viendo a Mateo por primera vez en mucho tiempo. Claro que sí, respondió, ayudándolo a entrar en la furgoneta adaptada donde el chofer esperaba. Mañana volvemos. Mientras el vehículo se alejaba del barrio de Lavapiés, adentrándose en la noche madrileña en dirección a la seguridad del barrio de Salamanca, Mateo no pudo evitar pensar en el contraste entre su vida y la de Fía. La niña que no tenía nada le había mostrado en pocas horas cuánto tenía que agradecer y, quizás más importante, cuánto le quedaba por aprender sobre el verdadero significado de la libertad, el coraje y la resiliencia. En la oscuridad de la furgoneta, sintió la mano de Ricardo posarse vacilante sobre su hombro, un simple gesto de conexión que hacía años que no ocurría. Y por primera vez, Mateo no se apartó. El viaje de vuelta al barrio de Salamanca transcurrió en un silencio denso, pero diferente al habitual. No era el silencio frío y distante que normalmente flotaba entre Mateo y Ricardo, sino un silencio cargado de palabras no dichas, de emociones a flor de piel, de pensamientos que buscaban organizarse antes de ser expresados. Mateo observaba las luces de Madrid por la ventana de la furgoneta, reflexionando sobre cómo la ciudad parecía completamente diferente dependiendo del ángulo desde el que se la viera. Desde lo alto de su ático, los problemas parecían lejanos, pequeños, casi abstractos. En las calles de Lavapiés, cada acera rota, cada mirada de indiferencia, cada obstáculo se convertía en una realidad palpable y desafiante. A su lado, Ricardo mantenía los ojos fijos en la carretera, pero su mente claramente vagaba por territorios emocionales evitados durante mucho tiempo. De vez en cuando, lanzaba miradas furtivas a su hijo, como asegurándose de que realmente estaba allí, a salvo, a su alcance. Cuando finalmente llegaron al complejo Elysian Towers, don Julio los recibió con evidente alivio. Gracias a Dios, Mateo. Me quedé preocupadísimo cuando tu padre volvió sin ti. Lo siento, don Julio, murmuró el chico, genuinamente arrepentido por haber preocupado al amable conserje. En el ascensor privado que conducía directamente al ático, Ricardo finalmente rompió el silencio. Nunca he sentido tanto miedo en mi vida como hoy, confesó la voz ronca, ni siquiera durante el accidente. La mención directa al accidente, algo que Ricardo evitaba religiosamente, pilló a Mateo por sorpresa. Levantó los ojos, encontrando la mirada de su padre. Nunca hablamos de eso, dijo Mateo constatando lo obvio. No, asintió Ricardo. No podía. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en el salón del ático. El apartamento estaba exactamente como Mateo lo había dejado horas antes. La mesa de centro todavía con las tazas del desayuno, el sobre del programa de redacción abierto sobre el sofá. Era como si el tiempo se hubiera congelado en el momento de su huida. ¿Tienes hambre?, preguntó Ricardo sin saber muy bien cómo iniciar la conversación prometida. No, comí en el restaurante de doña Elena, respondió Mateo maniobrando la silla hacia el salón. Su ramen es increíble. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro cansado de Ricardo. Nunca te he visto comer comida japonesa más allá del sushi. Yo tampoco sabía que me gustaba el ramen, admitió Mateo. Era una constatación simple, pero cargada de significado. ¿Cuántas otras cosas no conocía sobre sí mismo porque nunca había tenido la oportunidad de experimentar? Ricardo caminó hasta la cocina automatizada, cogiendo una botella de agua. Sus movimientos eran mecánicos, como si buscara ganar tiempo para ordenar sus pensamientos. ¿Quieres hablar aquí o en tu habitación?, preguntó finalmente. Aquí está bien, respondió Mateo, deteniendo la silla cerca del gran sofá modular que dominaba el salón. Ricardo se sentó frente a él, colocando la botella sobre la mesa. Por unos momentos, ambos se quedaron allí, inmersos en el silencio de nuevo. Leí tu texto, comenzó Ricardo señalando el sobre. Lo leí de nuevo después de que te fueras, y otra vez mientras te buscaba. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. La última vez que habían discutido sobre el texto, la conversación había explotado en acusaciones y resentimiento. Y es muy bueno, Mateo. Muy honesto. Dolorosamente honesto. Ricardo hizo una pausa buscando las palabras adecuadas.
Tienes talento para escribir. Siempre lo has tenido desde pequeño. No era lo que Mateo esperaba oír. ¿No estás enfadado por lo que escribí? ¿Sobre ti? ¿Sobre nosotros? Ricardo suspiró profundamente. Estoy herido, pero no enfadado. Ya no. Creo que necesitaba leerlo. Necesitaba ver cómo te sientes realmente. El silencio volvió, pero esta vez fue Mateo quien lo rompió. Dijiste que el accidente fue culpa tuya. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire como una nube pesada. Los ojos de Ricardo se humedecieron y desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes a las tragedias personales que se desarrollaban entre sus rascacielos. Aquel día en la piscina, comenzó la voz baja y tensa. Tu madre no quería que saltaras del trampolín alto. Creía que era peligroso. Pero yo insistí. Dije que ya tenías edad suficiente, que necesitabas aprender a enfrentar desafíos. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante 5 años había imaginado que el accidente había sido solo eso. Un accidente, sin culpables. La revelación de que había una disputa parental detrás de aquella tarde fatídica era perturbadora. Clara y yo discutimos al borde de la piscina, continuó Ricardo ahora mirando sus propias manos. Ella decía que te estaba presionando demasiado, como siempre. Yo argumentaba que ella te sobreprotegía, que así nunca desarrollarías independencia. La ironía no se le escapó a Mateo. Después del accidente, Ricardo se había convertido exactamente en lo que criticaba de su madre, sobreprotector hasta el extremo. Cuando subiste al trampolín, me aseguré de gritar, «Vamos, hijo, demuéstrale a tu madre que puedes». Ricardo se cubrió el rostro con las manos. Miraste hacia abajo, dudaste. Clara empezó a pedirte que bajaras. Y yo insistí. Puse esa cara de decepción que sé que siempre detestaste. Y saltaste. Mateo cerró los ojos. Los recuerdos de ese día eran nebulosos. Recordaba el miedo al mirar el agua allá abajo, el sonido de las voces de sus padres, pero no las palabras exactas. Y después, solo flashes. El impacto incorrecto en el agua, el dolor punzante, el pánico, las luces de la ambulancia. No fue un accidente, Mateo. Fue mi arrogancia, mi estúpido orgullo, mi necesidad de demostrar que mi hijo podía ser valiente, ser un ganador, y el resultado... Ricardo gesticuló hacia la silla de ruedas, incapaz de completar la frase. ¿Y mamá? ¿Qué dijo después? La expresión de Ricardo se transformó en una máscara de dolor absoluto. Nunca me perdonó, nunca lo verbalizó. Era demasiado educada para eso, pero lo veía en sus ojos. La culpa, el juicio. Cuando ella dudó, evitando la palabra, murió. Nos dejó en el accidente de coche. 2 meses después, una parte de mí creyó que era algún tipo de justicia cósmica, un castigo. Mateo absorbió el impacto de esa confesión. Era tanta información, tanto dolor represado durante años, que apenas podía procesarlo todo. Siempre había imaginado que el silencio de su padre sobre el accidente era indiferencia o vergüenza de él, Mateo. Nunca había considerado que pudiera ser culpa y autocastigo. Después de que Clara se fuera, juré que no te pasaría nada más, continuó Ricardo, secándose discretamente una lágrima, que te protegería de todo, que compensaría mi error. Contraté a los mejores médicos, fisioterapeutas, adapté todo el apartamento, investigué tecnologías asistivas por el mundo, pero nunca, en ningún momento, te pregunté qué querías o necesitabas realmente. Las palabras golpearon a Mateo como olas, trayendo una nueva comprensión sobre los últimos 5 años. Lo que él había interpretado como frialdad era en realidad un intento desesperado de reparación. ¿Por qué no me contaste esto antes? Ricardo negó con la cabeza. Porque soy un cobarde, porque temía que me odiaras, como yo me odio por mi parte en todo esto. Porque pensé que si no hablábamos de ello, quizás el dolor sería menor. Pero no lo fue, observó Mateo. No, asintió Ricardo. El silencio solo agrandó el abismo entre nosotros. Mateo miró el sobre del programa de redacción, pensando en cómo su texto había sido un grito contra ese mismo silencio. No quería humillarte con el texto, dijo, en voz baja.
Solo quería que me escucharan. Ser visto como soy ahora, no como un recuerdo roto de lo que fui antes. Lo sé, respondió Ricardo, y tienes todo el derecho a participar en ese programa. De hecho, estoy orgulloso de que te hayan seleccionado. Debió de haber mucha competencia. 300 candidatos para 30 plazas, confirmó Mateo, un atisbo de orgullo en su voz. Impresionante. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina, no esa expresión tensa que se había convertido en su patrón en los últimos años. ¿Cuándo empieza? Dentro de 2 semanas. Son encuentros los sábados en la Biblioteca Nacional de España, en el centro. ¿Pero cómo vas a...? Ricardo se detuvo al darse cuenta de que ya estaba volviendo al modo sobreprotector. Perdón. Podemos resolver la logística después. Mateo sonrió apreciando el esfuerzo de su padre. Conocí a una chica hoy, dijo cambiando de tema. Ah, Fía. La expresión de Ricardo se suavizó. ¿La niña de la calle? Sí. Tiene solo 9 años, papá, y vive sola desde los 6, en la calle, y aún así quería protegerme. Quería compartir su apartamento conmigo. Mateo hizo el gesto de comillas al decir apartamento. Aquella señora, doña Elena, me contó un poco sobre ella. Parece una niña extraordinaria. Lo es, asintió Mateo, animado por compartir su admiración por la niña. Conoce a todo el mundo en el barrio, sabe exactamente dónde conseguir comida, dónde es seguro dormir. Ha creado una especie de familia con los comerciantes locales. Y aun viviendo así, sonríe, papá. Tiene esa risa sincera, con el diente de delante que le falta. Ricardo escuchó atentamente, sorprendido por el entusiasmo de su hijo al hablar de la niña. ¿Sabes lo que me preguntó cuando supo que me había escapado de casa? Continuó Mateo. Si tenía comida, cama y ducha caliente, y cuando le dije que sí, se quedó genuinamente confundida sobre por qué me escaparía. Una sonrisa comprensiva apareció en el rostro cansado de Ricardo. ¿Y qué le respondiste? Que no me escuchaban, que no me veían de verdad. Mateo hizo una pausa, pero después de pasar unas horas con ella, empecé a sentirme egoísta. Mis problemas parecen tan pequeños comparados con los suyos. El dolor no es una competición, hijo, dijo Ricardo, sorprendiendo a Mateo con su inesperada sensibilidad. El hecho de que existan niños como Fía, enfrentando dificultades inimaginables, no hace que tus sentimientos sean menos legítimos. Mateo asintió pensativo. Pero entiendo lo que quieres decir, continuó Ricardo. Encontrar a alguien como ella pone las cosas en perspectiva, nos hace repensar nuestras prioridades. Exacto, exclamó Mateo emocionado por ser comprendido. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? No siente autocompasión, no se anda lamentando, simplemente sigue adelante, se adapta, encuentra soluciones. Me suena a alguien que conozco, comentó Ricardo mirando significativamente a su hijo. Mateo se sonrojó ligeramente con el elogio implícito. Durante años se había visto principalmente a través de la lente de la discapacidad, de lo que no podía hacer, de lo que había perdido. La comparación con la resiliencia de Fía era sorprendentemente reconfortante. Quiero volver allí mañana, dijo decidido. Quiero verla de nuevo, darle las gracias como es debido. Ricardo asintió. Iremos. A mí también me gustaría agradecerle a ella y a doña Elena adecuadamente. Un silencio cómodo se estableció entre ellos, hasta que Ricardo se levantó del sofá. Es tarde. Debes de estar agotado después de todo lo que has pasado hoy. Mateo asintió, de repente consciente de la fatiga que pesaba sobre sus hombros. Voy a la habitación entonces. Buenas noches, papá. Cuando ya estaba en el pasillo, la voz de Ricardo lo detuvo. Mateo, gracias. El chico giró la silla confundido. ¿Por qué? Por haber vuelto, por estar dispuesto a hablar, por darme una segunda oportunidad. La sinceridad en la voz de su padre, la vulnerabilidad expuesta, conmovió profundamente a Mateo. Solo estamos empezando, papá, respondió, con una pequeña sonrisa. Tenemos mucho de qué hablar todavía. Lo sé, asintió Ricardo, y prometo que lo intentaré, de verdad. Más tarde, tumbado en su cama, Mateo reflexionaba sobre el torbellino de emociones y descubrimientos de ese día. La huida impulsiva, los peligros de la ciudad, el encuentro con Fía y doña Elena,
la conversación sincera con su padre. Cada evento como una pieza de un rompecabezas que lentamente comenzaba a formar una imagen más clara. Cogió el móvil y releyó el texto que había enviado al programa de redacción. Las palabras sobre la invisibilidad, sobre las barreras físicas y emocionales, sobre el silencio que asfixiaba, todavía resonaban verdaderas. Pero ahora había espacio para nuevas palabras. Palabras sobre encuentros inesperados, sobre puentes que comenzaban a construirse, sobre diálogos que finalmente parecían posibles. Al otro lado del apartamento, Ricardo también permanecía despierto, sentado en el escritorio de su despacho, el portátil abierto frente a él. En la pantalla, una búsqueda de niños en situación de calle Madrid y programas de acogida. Mientras leía estadísticas alarmantes y relatos de proyectos sociales, una idea comenzaba a formarse en su mente. Una idea que, sin que él lo supiera aún, cambiaría no solo la vida de Fía, sino también la suya y la de Mateo. Fuera de la ventana, Madrid continuaba su sinfonía urbana ininterrumpida de luces, sonidos y vidas entrelazadas por azares que, vistos de cerca, se revelaban mucho más que simples coincidencias. La mañana siguiente trajo una extraña atmósfera al apartamento de los Fernández, como si el aire fuera más ligero, como si las paredes modernas y frías hubieran, de alguna manera, absorbido un poco más de calor humano. Mateo se despertó con el suave sonido de la lluvia contra la ventana y el inusual olor a café recién hecho y pan tostado. Al llegar a la cocina en su silla de ruedas, encontró a Ricardo preparando el desayuno. Una escena tan rara que Mateo tuvo que parpadear 2 veces para asegurarse de que no estaba soñando. Normalmente era Rita, la asistenta, quien se encargaba de eso, o las comidas eran entregadas por alguna aplicación de comida. «Buenos días», dijo Ricardo, girándose con una espátula en la mano. «Ya estoy intentando hacer huevos como los hacía tu madre. Creo que no estoy teniendo mucho éxito». El comentario casual sobre Clara, sin la habitual tensión que acompañaba cualquier mención a la fallecida, era otra novedad. «Nunca has sido muy bueno en la cocina», comentó Mateo acercándose a la mesa ya puesta para 2. Ricardo sonrió. «Ni tú sabías eso. Antes solía cocinar los fines de semana cuando eras pequeño. Tu madre decía que convertía la cocina en una zona de guerra». Era extraño y reconfortante, este nuevo territorio de conversaciones ligeras sobre el pasado, como si una puerta cerrada con llave durante años se estuviera reabriendo con cautela. «Le he dado el día libre a Rita», continuó Ricardo poniendo los huevos, ligeramente quemados, en 2 platos. «Pensé que podríamos, no sé, tener un día diferente». Mateo asintió, observando a su padre con curiosidad. Ricardo parecía simultáneamente agotado y lleno de energía, como alguien que ha pasado la noche en vela, pero ha encontrado un nuevo propósito. «¿Has dormido?», preguntó Mateo. «No mucho», admitió Ricardo sentándose a la mesa. «Me quedé pensando en lo de ayer, en ti, en Fía». Mateo sintió una punzada de ansiedad. «¿Y? Y he tomado algunas decisiones». Ricardo dudó, buscando las palabras correctas. «Primero, sobre el programa de redacción. No solo vas a participar, sino que me gustaría estar más presente. Quizás llevarte a las sesiones, si no te importa». Mateo arqueó las cejas, genuinamente sorprendido. «¿En serio? Si tú quieres, claro. Entiendo si prefieres ir solo con el chofer». «No, yo creo que estaría bien», respondió Mateo, intentando no demostrar lo emocionado que estaba con la simple sugerencia. Ricardo sonrió, aliviado. «Bien. Y segundo, pase la noche investigando sobre niños en situación de calle, específicamente sobre Fía». «¿Cómo así?» «Madrid tiene cerca de 2000 niños viviendo en la calle, Mateo. 2000. Y los centros de acogida, las instituciones, muchos tienen problemas serios. Hacinamiento, abusos, negligencia. No es de extrañar que muchos niños, como Fía, prefieran la calle». Mateo asintió, recordando el comentario de la niña sobre haberse escapado del centro. «Hablé con algunos contactos durante la madrugada, abogados, asistentes sociales que conozco por las iniciativas de responsabilidad social de la empresa, y, bueno, estoy considerando algunas posibilidades». «¿Qué tipo de posibilidades?»,
preguntó Mateo curioso. Ricardo dudó. Todavía es pronto para decirlo. Primero, necesitamos volver al restaurante de doña Elena, conocer mejor la situación de Fía. ¿Estás dispuesto a ir hoy? Claro. ¿Podemos ir ahora? Ricardo sonrió ante el entusiasmo de su hijo. Terminemos el desayuno primero, y tenemos que esperar al almuerzo. Doña Elena dijo que el restaurante solo abre a partir de las 11:30, y no sabemos a qué hora suele aparecer Fía por allí. Mateo asintió, atacando los huevos quemados con un apetito que los sorprendió a ambos. Había algo diferente en el aire, una expectativa positiva que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. A las 13:00, la furgoneta adaptada aparcaba en la pequeña calle de Lavapiés, donde se encontraba el restaurante Tanaka. La lluvia de la mañana había dado paso a un sol tímido que luchaba por asomar entre nubes dispersas. Doña Elena los recibió con una cálida sonrisa, como si fueran clientes habituales y no extraños que habían entrado en su vida de forma dramática la noche anterior. «Habéis vuelto». «Entrad, entrad. El ajetreo del almuerzo ya está terminando, tenemos mesas disponibles». El pequeño restaurante estaba más lleno que la noche anterior. Algunos ejecutivos de empresas cercanas compartían mesas con estudiantes de la Universidad Complutense, todos disfrutando de la comida casera y auténtica que había hecho famoso al Tanaka en el barrio. «¿Ha aparecido Fía hoy?», preguntó Mateo ansioso mientras maniobraban hacia una mesa en la esquina. Doña Elena negó con la cabeza. «Todavía no. Rara vez viene a la hora del almuerzo. Generalmente aparece al final de la tarde, para la cena». Mateo no pudo ocultar su decepción. Ricardo, al darse cuenta, intervino. «Podemos almorzar y volver más tarde». «¿Qué te parece, hijo?» «Nos quedamos», decidió Mateo. «La comida es genial, y quién sabe, a lo mejor aparece». Doña Elena sonrió, apreciando el cumplido. «Voy a traerles la carta. ¿Les gustó el ramen de ayer?» «Mucho», respondió Mateo sinceramente. Mientras almorzaban, Ricardo y doña Elena hablaron sobre la historia del restaurante, fundado por los padres de ella hacía casi 50 años, cuando la inmigración japonesa aún formaba el carácter predominante del barrio. Mateo observaba la interacción con interés, notando cómo su padre, normalmente tan formal y distante en ambientes fuera de su círculo empresarial, parecía genuinamente involucrado en la conversación. «¿Y cómo conoció usted a Fía?», preguntó Ricardo, después de terminar la comida y pasar al té verde. Doña Elena suspiró, mirando por la ventana del restaurante hacia la concurrida calle. «Apareció por aquí hace unos 2 años y medio. Era solo una cosita, sucia, desconfiada como un gato callejero. Intentó coger comida de la basura en la parte de atrás del restaurante. La encontré y, en lugar de echarla, le ofrecí un plato caliente». Mateo imaginó la escena, la niña menuda, hambrienta, enfrentándose a la señora con aquellos ojos grandes y determinados. Al principio venía, comía y salía corriendo. Ni me daba tiempo a hablar con ella. Con el paso de los meses empezó a confiar un poco más, a sentarse para comer adecuadamente, a conversar. «¿Nunca habló de su familia?», inquirió Ricardo. «Poco a poco, sí. El padre era alcohólico, violento. La madre se escapó cuando ella tenía unos 4 años. Al padre acabaron llevándolo al hospital con cirrosis cuando ella tenía 6, y la enviaron a un centro de acogida municipal. De allí se escapó. ¿Y nadie la buscó? ¿La policía? ¿Los asistentes sociales?» La indignación era evidente en la voz de Ricardo. Doña Elena esbozó una sonrisa triste. «Al principio sí. Pero Madrid tiene miles de niños desaparecidos, señor Fernández. Los recursos son limitados, los casos son muchos. Y Fi es lista, sabe esconderse, sabe identificar un coche patrulla o a un asistente social a kilómetros de distancia». «Eso es inaceptable», murmuró Ricardo, manifestándose el ejecutivo acostumbrado a resolver problemas. «Una niña de 9 años en la calle...» «Estoy de acuerdo», respondió doña Elena. «Pero la situación es compleja. Ya he intentado convencerla de que acepte ayuda. Le ofrecí que se quedara en la habitación de atrás permanentemente. Pero tiene miedo. Miedo de encariñarse y ser abandonada de nuevo. Miedo de confiar y decepcionarse». Ricardo asintió, pensativo.
Mateo reconoció esa expresión. Su padre estaba formulando un plan. La tarde avanzó y permanecieron en el restaurante, conversando con doña Elena en los intervalos entre sus quehaceres con los pocos clientes que entraban. Ricardo hizo muchas preguntas sobre Fía, sus hábitos, sus preferencias, los lugares que frecuentaba. Mateo notó que su padre tomaba discretas notas en su teléfono. A las 17:00, cuando el sol comenzaba a ponerse de nuevo, la puerta del restaurante se abrió y Fía entró como un torbellino. Se detuvo abruptamente al ver a Mateo y Ricardo, sus ojos abriéndose de par en par en una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Habéis vuelto?», constató ella, acercándose con cautela. «Te dije que volveríamos», respondió Mateo sonriendo. «Quería darte las gracias como es debido por lo de ayer». Fía se relajó un poco, una pequeña sonrisa formándose en su rostro salpicado de pecas. «No hay de qué. Tú habrías hecho lo mismo». Ricardo observaba la interacción, impresionado con la madurez y la dignidad de la pequeña niña de la calle. «Hola, Fía», dijo él extendiendo la mano. «Soy Ricardo Fernández, el padre de Mateo. También quería agradecerte por haber ayudado a mi hijo ayer». Fía dudó antes de estrechar la mano ofrecida, evaluando a Ricardo con aquellos ojos que parecían mucho más viejos que sus 9 años. «¿Se puso bien? ¿Volvió a casa?» «Sí, gracias a ti y a doña Elena». Fía asintió, satisfecha, y luego se giró hacia la dueña del restaurante. «¿Hay sobras de tempura hoy, doña Elena?» «Sobras no, pero puedo freírte unas frescas», respondió la señora guiñando un ojo. «Ve a lavarte las manos primero». Obedientemente, Fía se dirigió al pequeño baño del fondo. Cuando regresó, Mateo notó que había intentado arreglarse el pelo y limpiarse mejor la cara, un pequeño gesto de vanidad que hacía su figura aún más conmovedora. «¿Vais a comer tempura también?», preguntó ella sentándose a la mesa con ellos. «Ya hemos almorzado», respondió Mateo, «pero te hemos esperado toda la tarde». Fía pareció genuinamente sorprendida. «¿Por qué?» «Te dije que quería darte las gracias», respondió Mateo. «Y también quería conocerte mejor». La desconfianza natural de la niña dio paso a la curiosidad. «¿Conocerme mejor? ¿Por qué?» «Porque fuiste amable conmigo ayer, porque ibas a dejarme quedarme en tu apartamento». Mateo hizo el mismo gesto de comillas que había hecho con su padre la noche anterior. «Y porque, no sé, pareces alguien interesante». Fía soltó una carcajada, esa risa pura con el diente de delante que le faltaba que había encantado a Mateo. «Eres raro», declaró ella, sin malicia. «Sí, lo sé». Mateo sonrió. «Pero tú también lo eres». «Fía», intervino Ricardo amablemente, «Mateo me ha contado que vives sola desde hace bastante tiempo. ¿Es verdad?» La niña se cerró inmediatamente, su expresión volviéndose cautelosa. «¿Por qué?» «Solo estoy intentando entender mejor», respondió Ricardo percatándose del cambio. «No voy a llamar a ninguna autoridad si es lo que te preocupa». Fía estudió el rostro de Ricardo por unos momentos, como si intentara detectar una mentira. «3 años», respondió finalmente. «Más o menos». «¿Y te las arreglas bien?» La preocupación genuina en la voz de Ricardo era evidente. Fía se encogió de hombros. «Tengo mis sitios. Sé cuidarme». «Estoy seguro de que sí», asintió Ricardo. «Pareces muy lista y valiente». El elogio sincero hizo que Fía se sonrojara ligeramente. Doña Elena trajo una ración de tempura recién hecha y los ojos de la niña brillaron de satisfacción. Ricardo observó cómo comía con una mezcla de voracidad y autocontrol, claramente habituada a racionar sus recursos. «Fía», dijo Mateo, después de que ella terminara de comer, «he tenido una idea. ¿Qué tal si vienes a conocer nuestra casa, solo de visita?» La propuesta pilló por sorpresa tanto a Fía como a Ricardo. La niña frunció el ceño, confundida. «¿Para qué?» «Porque...» Mateo buscó las palabras correctas. «Porque me ayudaste ayer y quería devolvértelo de alguna forma. Podemos ver una película, comer palomitas, no sé, lo que hace la gente normal». Fía miró a Mateo, a Ricardo y luego a doña Elena, como buscando orientación. «Es una buena idea, Fía», la animó la señora. «Nunca sales del barrio. Sería una experiencia diferente». «No necesito caridad», declaró la niña levantando la barbilla. «No es caridad»,
respondió Mateo rápidamente. Es gratitud y amistad. Ayer dijiste que confiabas en mí porque no soy adulto y estoy en una silla de ruedas, ¿recuerdas? Así que no hay peligro. La lógica infantil pareció funcionar. Fía lo consideró por unos momentos. ¿Solo de visita? ¿Y después me traéis de vuelta? Prometido, garantizó Ricardo entrando en la conversación. O mejor dicho, tú decides cuándo quieres volver, y yo te traigo personalmente. Tras unos minutos más de deliberación interna, Fía finalmente asintió. Vale, pero solo un ratito. La pequeña victoria fue celebrada con sonrisas. Mateo se sentía extrañamente nervioso, como si estuviera invitando a una amiga a su casa por primera vez, lo que, en cierto modo, era verdad. No tenía amigos de verdad desde el accidente. Cuando se preparaban para salir, doña Elena apartó a Fía, susurrándole algo al oído. La niña asintió seriamente y luego corrió al baño de nuevo. Regresó minutos después con la cara y las manos impecablemente limpias, el pelo un poco más domado. «Estoy lista», anunció, con una dignidad que conmovió a Ricardo. Durante el trayecto en la furgoneta adaptada, Fía mantuvo la nariz pegada a la ventana, absorbiendo cada detalle de la ciudad que rara vez veía fuera de su barrio familiar. Sus ojos se abrían de par en par con cada edificio más alto, cada escaparate más lujoso a medida que se acercaban al barrio de Salamanca. «Vivís en un sitio pijo», comentó ella, cuando finalmente entraron en el complejo Elysian Towers. «Mi padre es un poco exagerado», respondió Mateo, intercambiando una mirada cómplice con Ricardo, que le devolvió la sonrisa. Cuando el ascensor se abrió directamente en el ático, Fía se quedó momentáneamente paralizada. Sus ojos recorrieron el inmenso espacio abierto, las ventanas del suelo al techo, los muebles de diseño, la tecnología integrada en cada rincón. «Esto no es una casa», declaró finalmente. «Es un centro comercial». Mateo se rió, genuinamente divertido con la perspicaz observación. «A veces lo parece». Ricardo le mostró a la pequeña visitante las estancias principales, el salón, la cocina automatizada, la sala de juegos que Mateo rara vez usaba. Fía lo seguía en silencio, tocando tímidamente las superficies como si temiera romperlas. «¿Quieres ver mi habitación?», la invitó Mateo. La habitación de Mateo era una mezcla de alta tecnología y adolescencia normal. Ordenadores de última generación, junto a pósteres de bandas, equipos adaptados compartiendo espacio con libros y mangas. «¿Te gusta leer?», observó Fía, acercándose a la estantería. «A mí también». «¿En serio? ¿Qué lees?», preguntó Mateo sorprendido. «Lo que encuentro. Hay una señora en el kiosco que me deja hojear revistas, y una vez encontré un libro en la basura de un colegio. Harry Potter. Lo leí como 10 veces». El comentario casual sobre encontrar libros en la basura golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago. Miró su estantería repleta, muchos de los libros ni siquiera abiertos, comprados por Ricardo con la esperanza de incentivar la lectura. «Puedes coger prestado el que quieras», le ofreció impulsivamente. «Tengo la colección completa de Harry Potter». Los ojos de Fía brillaron, pero rápidamente controló su expresión. «No hace falta. Quiero prestártelo. De verdad. No es caridad, es compartir. Los amigos hacen eso». La palabra amigos quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significado para dos niños solitarios por razones completamente diferentes. «Vale», aceptó Fía finalmente, esbozando una pequeña sonrisa. «Pero solo uno cada vez. Y lo devolveré». Trato hecho. Ricardo observaba la interacción desde la puerta, con un nudo en la garganta. Había algo poderosamente conmovedor en la conexión improbable entre su hijo en silla de ruedas y esa niña de la calle. Dos jóvenes a los que la vida había forzado a madurar antes de tiempo, cada uno a su manera. «¿Qué tal una merienda?», sugirió, rompiendo el momento. «Podemos pedir pizza, ver una película». La noche avanzó con una naturalidad sorprendente. Sentados en la sala de cine en casa, Fía, Mateo y Ricardo compartieron pizza y risas viendo una comedia de aventuras. Para alguien que había vivido los últimos años en la calle, Fía demostraba una educación notable, agradeciendo cada gesto amable, usando servilletas, intentando seguir las normas sociales que observaba. Cuando la película terminó,
Ya pasaban de las 9 de la noche. Fía miró ansiosamente el reloj de la pared. «Tengo que volver», anunció. «Doña Elena se va a preocupar». Ricardo dudó, intercambiando una mirada con Mateo. «Fía, es muy tarde para que una niña ande sola, incluso acompañada de un adulto. ¿Qué te parece si duermes aquí hoy y mañana por la mañana te llevamos de vuelta?» Los ojos de la niña se abrieron de par en par con alarma. «¿Dormir aquí?» «Tenemos una habitación de invitados», continuó Ricardo amablemente. «Con baño privado. Puedes cerrar la puerta con llave si quieres. Y te prometo que mañana, a primera hora, te llevamos de vuelta». Fía parecía estar librando una batalla interna. La comodidad evidente del ático contra la fría marquesina, donde normalmente dormía. La seguridad contra los peligros de la noche, pero también el miedo a lo desconocido, a la dependencia. «Doña Elena se va a preocupar», repitió ella insegura. «Podemos llamarla», sugirió Mateo. «Tenemos el número del restaurante». La llamada a doña Elena fue corta, pero decisiva. La señora no solo aprobó la idea, sino que pareció aliviada al saber que Fía pasaría la noche a salvo. «Vale», aceptó la niña finalmente, «pero solo esta noche». Ricardo y Mateo intercambiaron miradas de complicidad. Era un primer paso. Mientras Ricardo preparaba la habitación de invitados, Mateo le mostró a Fía el inmenso baño de la suite principal, con su bañera de hidromasaje y ducha con múltiples chorros. «¿Quieres darte una ducha?», preguntó él. «Hay toallas limpias, jabón, champú». La mirada de puro asombro en el rostro de Fía fue respuesta suficiente. Para una niña que se lavaba en baños públicos o en el lavabo del restaurante de doña Elena, la idea de un baño caliente y privado era un lujo inimaginable. «¿Puedo de verdad?», preguntó ella tocando tímidamente el borde de la bañera. «Claro», respondió Mateo sonriendo. «Siéntete como en tu casa. Le pediré a mi padre que te separe algo de ropa para dormir. Debe de tener alguna camiseta que sirva de camisón». Cuando dejó a Fía en el baño, ya entretenida con los diversos grifos y controles de la bañera, Mateo encontró a Ricardo en el pasillo, el rostro marcado por una expresión pensativa. «La habitación está lista», informó el padre. «He puesto una de mis camisetas limpias para que la use de pijama. Le quedará enorme, pero es mejor que nada». «Gracias, papá». Ricardo dudó, como si quisiera decir algo más. «¿Te gusta, verdad?», preguntó finalmente. «¿Fía?» «Sí», admitió Mateo. «Es diferente, sincera. No tiene esa mirada de lástima que todo el mundo me pone. Y es tan fuerte, papá. Tan valiente». Ricardo asintió comprensivo. «Realmente es extraordinaria». Hizo una pausa. «Mateo, ¿te importaría si intentara ayudarla?» «¿De verdad? ¿Cómo así?» «He estado pensando. Hay tantos niños como Fía, pero ahora la conocemos a ella. No solo estadísticas, sino una persona real. Y quizás podamos marcar la diferencia, al menos para uno de ellos». Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué estás pensando hacer?» «Todavía no estoy seguro», admitió Ricardo. «Estoy hablando con abogados, asistentes sociales. Hay procesos legales, burocracias. Pero si ella quiere, si confía en nosotros...» «¿Estás pensando en adoptarla?» La incredulidad en la voz de Mateo era palpable. «No sé si la adopción formal sería posible de inmediato. Está el proceso de búsqueda de la familia biológica, evaluaciones, periodos de adaptación. Pero un acogimiento familiar, quizás. Un hogar temporal que podría convertirse en permanente si ella se adaptara». Si quisiera. Mateo se quedó en silencio, absorbiendo la magnitud de la idea. Su padre, siempre tan práctico, tan centrado en resultados inmediatos, considerando un compromiso tan profundo con una niña que había conocido hacía menos de 24 horas. «¿Hablas en serio?», preguntó finalmente. Ricardo se arrodilló junto a la silla de Mateo, quedando a la altura de los ojos de su hijo. «Muy en serio, pero solo si tú también quieres. Sería un cambio enorme para nuestra familia». «Familia», repitió Mateo, la palabra sonando extraña, después de años en los que eran solo él y su padre, coexistiendo más que conviviendo. Sería, bueno, tener una familia de verdad de nuevo. Ricardo sonrió con los ojos húmedos. «Entonces vayamos con calma, conocer mejor a Fía,
ganarnos su confianza, ver si se sentiría cómoda con la idea. Y seguir los trámites legales, por supuesto. Nunca lo aceptará si cree que es caridad, observó Mateo, conociendo el orgullo de la niña. No es caridad, respondió Ricardo con convicción. Es reciprocidad. Ella nos ayudó a encontrar algo que perdimos hace mucho tiempo, hijo. Quizás podamos ayudarla a encontrar algo que nunca ha tenido. En el baño, Fía tarareaba en voz baja mientras se maravillaba con el agua caliente y perfumada de la bañera, ajena a la conversación que podría cambiar para siempre el curso de su vida. 3 pisos más abajo, en el despacho del ático, el portátil de Ricardo mostraba formularios sobre tutela temporal, acogimiento familiar y los primeros pasos para una posible adopción. Y en el pasillo entre ambos, Mateo sonreía solo, sintiendo por primera vez en años esa sensación olvidada de expectativa positiva, de que el mañana podría ser no solo diferente, sino mejor que el hoy. 4 meses después, el auditorio de la Biblioteca Nacional de España estaba abarrotado para la ceremonia de clausura del Programa Nacional de Jóvenes Escritores, edición especial Superación. Mateo esperaba entre bastidores, ajustándose nerviosamente la camisa azul marino que Fía había insistido en que usara. «Combina con tus ojos», había dicho con esa seriedad cómica de quien acababa de descubrir revistas de moda. «¿Nervioso?». La voz de Ricardo interrumpió sus pensamientos. «Un poco. ¿Y si se me olvida el texto? ¿Y si la silla se atasca en medio del escenario?». Ricardo sonrió. «Lo harás genial. Te sabes el texto de memoria y la silla tiene la batería completamente cargada. Lo he comprobado 3 veces yo mismo». En las primeras filas del público, Fía esperaba ansiosa, llevando el vestido nuevo que ella misma había elegido en un paseo por el centro comercial, una experiencia que casi la había dejado en shock. Los últimos meses habían sido transformadores. La primera semana de Fía en el ático estuvo marcada por una mezcla de asombro y desconfianza. Ricardo había iniciado el proceso legal de acogida familiar, mientras que la búsqueda de los registros familiares confirmó que el padre había fallecido y la madre no había dejado rastro. Hubo días difíciles, por supuesto, días en que Fía se despertaba sobresaltada, segura de que todo le sería arrebatado de nuevo. Pero también hubo risas inesperadas en la mesa de la cena, ahora siempre ocupada por los 3. Hubo la primera vez que Fía llamó al apartamento casa, sin dudar, y el brillo en los ojos de Ricardo cuando eso sucedió. Cuando el presentador anunció su nombre, Mateo respiró hondo y guió la silla hacia el escenario. La luz de los focos era intensa, pero logró distinguir a Fía prácticamente saltando en su asiento, y a Ricardo a su lado, con una expresión de orgullo contenido. «Buenas noches», comenzó Mateo. «Mi nombre es Mateo Fernández, tengo 15 años, y voy a compartir el texto «El día que me escapé de casa y encontré el camino de vuelta». Hace 4 meses me escapé de casa. Fue una decisión impulsiva, nacida de años de silencio y resentimiento. Estaba atrapado en una jaula de oro, un ático con todo lo que el dinero podía comprar, excepto comprensión. Recorrí las calles de Madrid por primera vez solo. Yo, que siempre había vivido protegido, de repente me vi enfrentando aceras rotas, miradas de indiferencia, y la dura realidad de una ciudad no hecha para personas como yo. Fue entonces cuando conocí a doña Elena, una señora japonesa dueña de un pequeño restaurante en Lavapiés, y a Fía, una niña de 9 años que vivía en la calle desde los 6, quien me enseñó el verdadero significado del coraje y la resiliencia. Aquella noche, cuando volví a casa con mi padre, algo había cambiado. El silencio comenzó a romperse. Verdades dolorosas comenzaron a decirse, y lo más importante, comenzamos a escucharnos de verdad el uno al otro. Hoy, 4 meses después, estamos aprendiendo a ser una familia, no perfecta ni convencional, pero una familia real, construida por la elección diaria de estar presente, de escuchar, de acoger. Fía ahora va al colegio, tiene su propia habitación y está aprendiendo lentamente a confiar en que algunas cosas buenas pueden durar. Mi padre, un adicto al trabajo empedernido, ahora se asegura de cenar con nosotros todas las noches, y yo estoy reaprendiendo a relacionarme con el mundo. La gente pregunta cómo creamos este vínculo con alguien tan diferente. La respuesta es simple.
Ambos conocíamos la invisibilidad. Yo volviéndome invisible después del accidente, reducido a mi condición física. Fía, invisible por su condición social, una niña más perdida en las calles de una metrópoli indiferente. En el encuentro de los invisibles, descubrimos que podíamos vernos de verdad. Y al vernos, comenzamos a ver de nuevo el mundo. Fía me enseñó que la libertad no está en huir, sino en enfrentar los problemas con valentía. Mi padre me enseñó que es posible empezar de nuevo. Y yo espero haberles enseñado a ambos que nuestras limitaciones no definen en quiénes podemos convertirnos. El día que me escapé de casa, buscaba ser escuchado, ser visto. Irónicamente, fue solo al perderme que encontré el camino de vuelta. No al ático de Salamanca, sino al verdadero significado de hogar. El espacio donde somos aceptados tal como somos. A veces, quien nos salva la vida no es quien esperábamos. A veces, la salvación viene en las manos de una niña que, aún no teniendo nada, nos enseña todo sobre la compasión y la humanidad. Y a veces, el camino a casa es más largo de lo que imaginamos, pasando por restaurantes en barrios desconocidos, por conversaciones dolorosas y por la mirada sincera de una niña que no tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre. Cuando Mateo terminó, el silencio duró solo un segundo antes de los aplausos. Sus ojos buscaban solo a Fía, que lloraba sin vergüenza, y a Ricardo, que disimulaba sus propias lágrimas mientras aplaudía de pie. Después de la ceremonia, Ricardo se acercó con buenas noticias. El juez ha fijado la audiencia final para el mes que viene. Si todo va bien, Fía será oficialmente parte de nuestra familia. Fía se quedó helada, los ojos fijos en Ricardo. ¿En serio? Muy en serio, confirmó él, pero solo si tú quieres. ¿Puedo pensarlo un poco? Todo el tiempo que necesites. En el restaurante de doña Elena fueron recibidos con cálida hospitalidad. Después de la cena, Fía apartó a Mateo a un rincón. Si acepto quedarme con vosotros para siempre, no te cansarás de mí, no te sentará mal compartir a tu padre. Fía, antes de que aparecieras, mi padre y yo apenas nos hablábamos. Fuiste tú quien nos unió. ¿Cómo podría cansarme de eso? ¿Y si hago algo mal? Si no soy lo suficientemente buena, entonces hablaremos como una familia. Nadie es perfecto. Lo importante es que ahora lo enfrentamos juntos, no solos. Esa noche, de vuelta en el ático, Fía pidió hablar con ambos. He pensado en lo de quedarme con vosotros para siempre, y quiero, pero tengo algunas condiciones. Quiero seguir visitando a doña Elena. Quiero ayudar a otros niños como yo, y quiero que Mateo siga escribiendo, porque es importante que la gente sepa que las familias pueden ser diferentes, especiales. Prometido, respondieron al unísono. Entonces vale, acepto ser una Fernández, oficialmente. Mientras preparaban un pastel de celebración, que Ricardo prometía no quemar esta vez, Mateo observó cómo todo había cambiado. El ático era el mismo, pero el silencio opresivo había dado paso a conversaciones y risas. El distanciamiento frío había sido reemplazado por abrazos genuinos, la soledad por una conexión que trascendía la sangre, la clase social o las circunstancias físicas. La familia no está hecha de sangre o perfección, sino de la elección diaria de estar presente, de escuchar, de acoger. Juntos, los tres habían elegido empezar de nuevo, y eso, más que cualquier riqueza, era lo que realmente importaba. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mateo, Ricardo y Fía haya tocado vuestros corazones. Para seguir viviendo emociones como esta, tenemos una lista de reproducción especial con otras historias españolas que revelan la fuerza de la conexión humana incluso en los momentos más desafiantes. Encuéntrenla haciendo clic aquí al lado. Si este viaje de superación y amor incondicional te ha conmovido, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu like. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la belleza de los nuevos comienzos inesperados. Os esperamos en los comentarios